En este video te enseñaremos el proceso de instalación de SQL Server. Te explicaré de una manera sencilla de lo que es SQL Server Management Studio. SQL Server es un sistema gestor de base de datos el cual nos permite acceder y manipular las bases de datos según las necesidades de información que tengamos. SQL son siglas en inglés que significan lenguaje estructurado de consulta. Básicamente es una herramienta para crear bases de datos mediante tablas, insertando y realizando modificaciones en la base de datos, además de que podemos ejecutar consultas hacia una base de datos entre muchas otras características. Bueno, no profundizaré en definiciones técnicas, ahora sí vamos a instalar SQL. Lo primero que tenemos que realizar es dirigirnos a la página oficial de Microsoft para pasar a descargarlo. Nos aparecerá este recuadro en donde vamos a poner la información que se requiere para poder realizar la descarga y damos en descargar. Una vez descargado nos dirigimos al área en donde se guardó y lo ejecutamos. Se abrirá el asistente de instalación y seguimos los pasos. Damos en instalación básica para que se instale todo de manera predeterminada. Si gustan leer los términos y condiciones, pues los leen. En esta parte elegimos la ruta en la cual queremos guardar nuestro programa. Damos en instalar y esperamos a que acabe este proceso. Una vez acabado el proceso de instalación, nos aparecerá esta ventana, donde nos da un resumen de la instalación. Después del siguiente paso es instalar SQL Server Management Studio. Damos clic en el botón que dice SSMS y nos mandará a la página oficial de Microsoft. Daremos clic en la primera opción que nos da y esperamos a que termine el proceso de descarga. Después nos dirigimos a la carpeta en donde se guardó la descarga y ejecutamos el asistente de instalación. Damos en instalar y esperamos a que este proceso concluya. En caso de que no se nos cree un acceso directo de SQL Server, podemos buscarlo con el buscador de Windows. Y ya con esto se concluye el proceso de instalación. Ahora sí, ya una vez dentro, lo que sigue es conectarnos a nuestro servidor, lo cual yo recomiendo es volver a cargar el server name, a lo cual damos en buscar, damos en el icono de más y aquí está nuestro server name. Le damos OK y en el apartado de autenticación hay que dejar el que está predeterminado y ya damos en Connect. Una vez conectado, en el panel lateral izquierdo hay una serie de carpetas las cuales tienen funciones en específico. Hay una carpeta que se llama base de datos, seguridad, objetos de servidor, replicación, entre otras. Nosotros nos vamos a enfocar en la base de datos, en la carpeta que se llama base de datos, porque en esta carpeta es en donde se va a guardar todo lo que creemos en nuestra consulta. Se van a guardar las tablas, se van a guardar los datos que vamos a ir almacenando. Muy bien, ahora para empezar a usar nuestro SQL le damos donde dice New Query, que es una nueva consulta, y aquí nos va a aparecer esta página en blanco donde nosotros vamos a introducir el código para crear nuestra base de datos y nuestras tablas. Para crear nuestra base de datos vamos a usar esta sintaxis que es create database, después ponemos el nombre de nuestra base de datos. Lo siguiente, que es para ejecutar esa línea de código que acabamos de escribir, es la subrayamos con nuestro mouse y le damos en execute para que se ejecute esa línea de código y así nos cree nuestra base de datos. Para crear una tabla es sencillo, solo sigue la sintaxis, usamos de nuevo el create, pero ahora es create table, seguido del nombre de la tabla y entre paréntesis ponemos todo lo que va a llevar esa tabla, tal como el nombre de la columna 1, el tipo de dato que va a aceptar esa columna, la cantidad de bits que va a tener ese tipo de dato en caso de que lo requiera, y las restricciones que tendrá, ya si es llave primaria, llave foránea, nulo o no nulo. Nota importante, hay que tomar en cuenta que antes de crear nuestras tablas hay que asegurarnos de que estemos trabajando dentro de nuestra base de datos. Ahora igual, para ejecutar nuestras tablas y crearlas, subrayamos el código y le damos en execute y ya está listo.
En esta tabla no voy a hacer mucha explicación, pero hay un punto muy importante que es cuando hay una relación entre tablas. Como pasó aquí, carrera ID es la llave primaria de la tabla carreras y es llave foránea en la tabla alumnos. Así que en esta parte, con este pequeño código, hago referencia que es una llave foránea referente a la tabla carreras y entre paréntesis pongo el nombre al dato que hago referencia. Ya para concluir, como dato importante, como les comentaba anteriormente, que en el apartado de base de datos es en el que nos enfocaremos más, ya que aquí es donde se encuentra la base de datos que creamos, pero en caso de que no aparezca, solo es cuestión de darle en refrescar y ya aparecerá nuestra base de datos. Y podremos visualizar lo que hemos creado dentro de nuestra base de datos. Una herramienta muy útil es la que se llama diagramas de base de datos, ya que aquí nos muestra de manera gráfica la relación que hay entre las tablas. Bueno, hasta aquí concluimos con el proceso de instalación y la introducción a SQL Server. A continuación mostraremos las conclusiones de cada integrante del equipo. Mi conclusión sobre SQL Server es un sistema que utiliza las sentencias que se dividen en dos. DDL, lenguaje de definición de datos, que son para crear y modificar la estructura de las tablas, como create, crear objetos en la base de datos, alter, modifica los datos, drop, borra. También está el lenguaje DML. Este lenguaje es lenguaje de manipulación de datos, que son para gestionar datos. Select, obtener datos de una base de datos. Insert, insertar tablas. Update, modificar datos existentes de una tabla. Y delete, elimina todos los registros de la tabla. En conclusión, SQL Server es una herramienta muy importante, ya que de esta manera podemos tener de manera organizada los datos. Es necesario tener conocimientos básicos del lenguaje tal como DDL, que es un lenguaje de definición de datos, en donde utilizamos las palabras create, alter y drop, que abarca desde la creación de tablas y de la propia base de datos, modificación y eliminación. Y también conocer acerca del lenguaje DML, el cual es un lenguaje de manipulación de datos en el cual va desde insertar datos en una tabla, actualizar datos y borrar datos. En conclusión, SQL nos permite ingresar comandos o sentencias de tal manera que podemos administrar o crear una base de datos. Esta variedad de comandos nos permite generar información o datos desde la creación con comandos DDL, tales como create, alter y drop, y para una modificación con el uso de comandos DML, tales como insert, update y delete.